Bueno, y estamos en este ciclo dedicado al diplomado Justicia Feminista. Los que no me quieren y las que no me quieren dicen, pero no te ibas a callar. Estamos haciendo otras cosas. Y si no les gusta, pues no vean, no escuchen, no se preocupen. Pero hay muchísima gente que está fascinada y que merece, además, la sociedad, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la que nos ha abierto sus puertas, y el conjunto de la comunidad educativa boliviana merece estar informada de lo que están representando estos diplomados. Por eso vamos a tener una entrevista linda, larga, como nos gusta en Radio Deseo, profunda, no un flashecito de un ratito, con una de las profesoras de la primera semana. Cada semana les inscritos tienen 2 profesoras, una durante la mañana y una durante la tarde, que pueden ser hombres, mujeres, personas trans, en este caso son 2 mujeres. Entonces es un diplomado súper intenso. Estamos con Carolina Meloni y yo le voy a pedir a ella que se presente. Esa es tu cámara, Carolina, porque eso es lo más bonito, que cada quien pueda presentarse, pero que te presentes a profundidad, porque la gente en Bolivia no te conoce. Seguramente en otros ámbitos se dice Carolina Meloni, bueno, todo el mundo sabe de quién están hablando, pero es importante que nuestro público entienda quién eres. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, María, por haberme invitado a Radio Deseo. Estoy muy contenta de estar acá. Yo soy filósofa, soy argentina, soy migrante en Madrid. Llevo unos 30 años viviendo en Madrid y soy profesora en la Universidad de Alcalá. Soy especialista en pensamiento feminista y bueno, estoy contenta de estar acá. Discúlpame que te haga una pregunta tan convencional. ¿Cuál es el nivel académico que tienes? Soy doctora en filosofía, sí. ¿Y cómo es que te has especializado en pensamiento feminista? Bueno, en realidad soy especialista en filosofía contemporánea y muchos de los problemas de la filosofía contemporánea siempre han estado muy masculinizados, podemos decir. Entonces, en las últimas décadas me he ido decantando muchísimo más, también por cuestiones políticas y por cuestiones militantes, en el pensamiento feminista. Bueno, yo conocí a Carolina Meloni en Madrid y la conocí además a través de sus estudiantes, porque la primera vez que nos conocimos, ella convocó a nuestras actividades a sus estudiantes y me encantó la relación que tenía con ellos y con ellas, la capacidad de motivarles. Entonces, nosotras iniciamos todos los diplomados con uno de nuestros cursos, que es absolutamente necesario. Es un curso de síntesis, de debates y conceptos fundamentales de los diferentes enfoques de los feminismos. Entonces, Carolina es la única profesora de todas, que han sido muchísimas y todes, que está asistiendo a los 3 diplomados. Entonces, primero quisiera que nos cuentes en qué consiste el curso que vienes a dar y cómo lo organizas. Bueno, el curso es parecido. Yo he tenido el honor, efectivamente, de estar en las 3 ediciones de este diplomado. Las 3 son muy distintas, cada una ha estado enfocada en una temática concreta, y es verdad que mi curso siempre abre, ¿no?, el diplomado. Y lo abre con una perspectiva bastante amplia, intentando ser sintética, aunque no siempre es posible, de lo que es la panorámica actual de los pensamientos feministas. Porque, es decir, yo lo que intento es realmente hacer un trabajo teórico, un trabajo filosófico en los conceptos, en las autoras, en los textos que también trabajamos en clase, porque más allá de el feminismo entendido como una lucha, que lo es, más allá del feminismo entendido como un movimiento de transformación social, que también lo es, y de utopía, que también lo es, yo lo que hago es un trabajo teórico
que el feminismo también es un trabajo de pensamiento teórico, ¿no? Entonces, en este caso, he hecho como todo un barrido en lo que son los problemas fundamentales del feminismo contemporáneo. Y estamos trabajando. Hemos empezado en estas primeras 2 sesiones a trabajar, por ejemplo, el concepto de poder, porque es un gran debate dentro del feminismo contemporáneo. Tradicionalmente se ha entendido el poder solo como una estructura casi monolítica que sería ese patriarcado. Entonces, con las alumnas, los alumnos, les alumnes, estamos intentando ver cómo ese patriarcado es una red mucho más compleja que diríamos, un poder monolítico que nos viene de arriba, donde estarían arriba los hombres como malos, malísimos, y abajo las mujeres como víctimas, ¿no? Sino que hacemos un ejercicio a través de distintas autoras, además autoras que nos han enseñado a pensar en el patriarcado, como puede ser Silvia Federici, como puede ser Rita Segato, que también es una maestra, una profesora que va a venir al diplomado. Intentamos pensar qué tipo de poder es ese del patriarcado y cómo nos atraviesa a todas, a todos y a todes. Después nos vamos a meter en cuestiones sobre la identidad, sobre el sujeto del feminismo. Después quiero trabajar con las alumnas, con los alumnos y les alumnes, cómo también se han construido los cuerpos, y vamos a trabajar la cuestión del sistema sexogénero. Quiero hacerles un pequeño taller también donde trabajar y pensar de manera conjunta, porque yo creo que este diplomado tiene una potencia de inteligencia colectiva, diríamos. ¿Cuáles serían los sujetos del feminismo contemporáneos? Que no es la mujer con mayúsculas, sino que incluye otros sujetos también. Y me gustaría acabar con debates, llamados decoloniales, que yo prefiero llamar anticoloniales. Bueno, entonces, Carolina lo que tiene es un curso, llamaríamos introductorio, introductorio en cuanto que aporta bases conceptuales para los otros debates que tienen, porque se trata de diplomados temáticos. Y nosotras no escogemos las temáticas por inspiración, no sé de dónde, o por arbitrariedad de una compañera, o por arbitrariedad de María Galindo, sino que escogemos los los temas centrales de nuestra vida social contemporánea en Bolivia o más allá de Bolivia. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. El primer diplomado estuvo dedicado a las luchas feministas del sur. El segundo diplomado estuvo dedicado al agua, litio y bosques. Y este tercer diplomado está dedicado a la justicia feminista. Entonces, los grupos humanos que se acercan a cada uno de estos diplomados son grupos que están interesados o que trabajan alrededor de esas problemáticas, o más que trabajan, luchan alrededor de esas temáticas. Y justo el curso de Carolina es más generalista. Es un curso generalista que introduce categorías y conceptos. Carolina, ¿cuál es la evaluación que tienes, siendo que tú estás 3 diplomados y aquí? ¿Cuál es la evaluación que tienes sobre esta propuesta de intervención de la universidad pública que estamos realizando nosotras, y en tu entorno de profesoras, de amigas? ¿Cuál es la percepción que has visto? A mí me parece una propuesta radicalmente revolucionaria en todos los sentidos, María. Me parece revolucionaria a nivel pedagógica, porque realmente los 3 diplomados, primero, como tú bien lo has indicado, están construyendo una cartografía conceptual, política, de los debates más acuciantes que tiene el feminismo actualmente, ¿no? Desde el ecofeminismo hasta las luchas del sur, y actualmente la justicia feminista, que evidentemente es uno de los temas más urgentes que tenemos sobre la mesa como feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece como pensamiento, como cómo se construye el pensamiento, radicalmente revolucionaria. Pedagógicamente también lo es, por el tipo de alumnado que tiene, porque tenemos alumnas, alumnos y alumnes, primero de distintos
con distintos grados de educación, podríamos decirnos, desde gente que tiene, grandes títulos universitarios a gente que nunca ha estado en la universidad. Entonces, eso ya pedagógicamente marca una diferencia con lo que son los diplomados, las maestrías en todas las academias, ¿no? Luego también que es gratuito, o sea que eso no lo encontramos en prácticamente ninguna universidad, ni del norte global, ni del sur global, ¿no? Entonces, en ese sentido también es revolucionario. Y yo creo, que estos diplomados están haciendo historia. Ahora, hermana, porque no, digamos, a ver, ustedes dirán, no, es que les está pidiendo que les eche flores. No nos interesa. En absoluto. En absoluto. A nosotras nos interesa hacer las cosas bien y esto está muy pensado. Por ejemplo, tiene sentido en un aula, porque tú trabajas en aula, eres una facultad que hay que reconocerla, Carolina, es la horizontalidad para enseñar, la capacidad didáctica que tiene de qué conceptos que aparentemente tú te agarras un libro de Butler y si no tienes un montón de bagajes, lo dejas en 10 minutos, tirado por ahí. Pero esta señora te da Butler con cucharita. Hasta que lo dijeras. Pero bueno, tú tienes una experiencia... 20 años de experiencia. Con aulas homogéneas. Sí. Es decir, personas que pertenecen a la misma generación, al mismo universo de clase, y que están ahí con el propósito de sacar un título. ¿Tiene sentido romper esa aula y poner a una persona trans que no ha podido sino terminar su bachillerato con una persona que está haciendo un doctorado? Bueno, yo debo decir que efectivamente, como señalabas, María, tengo 20 años de docencia a mis espaldas y es verdad que mi alumnado, al que adoro, pues, y tú lo has visto, lo has señalado antes, ¿no? Tengo muy buena relación con mi alumnado, pero es verdad que es un alumnado bastante homogéneo en cuestiones de generación, de clase social, de conocimientos también. Mi primera experiencia hace 2 años en este diplomado a mí me hizo aprender muchísimo y me hizo reflexionar mucho sobre esa metodología pedagógica que desde luego es revolucionaria al 100%, ¿no? Claro que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, porque estamos partiendo de la idea de que una de las transformaciones radicales que el feminismo está llevando a cabo está relacionado con la pedagogía y también está relacionado con la academia. Que la academia sabemos, las universidades sabemos que de suyo son instituciones radicalmente clasistas, radicalmente jerárquicas, a las que no todo el mundo tiene oportunidad de acceder, ¿no? Por mucho que sean públicas, por mucho que sean gratuitas, que no lo son aún siendo públicas, pero bueno, son espacios bastante elitistas respecto a los cuerpos, a los sujetos que las habitan. Y en un aula coincidir con alumnes de todo tipo hace realmente tomar conciencia de que el conocimiento no es algo que solo se produce en la universidad, sino que el conocimiento es algo que radica en todos y en todas nosotras, ¿no? Y que el conocimiento no es propiedad de los círculos universitarios elitistas. Que si realmente queremos hacer una transformación social desde un punto de vista feminista, también lo tenemos que hacer en esas instituciones como son las instituciones universitarias, ¿no? Que siempre han tenido el monopolio del conocimiento. Entonces, que una alumna, no solo para la profesora, es una experiencia distinta y es una experiencia también política estar en un aula tan diversa, sino para las propias alumnas y alumnos. Claro. Por supuesto. No, si de eso se trata. Miren, esto ha surgido no también porque estamos con ganas de fregar. Esto ha sido planificado. El fenómeno real en la educación feminista, que yo no estoy para nada de acuerdo que aporta pedagogías, mentira. El fenómeno feminista en la educación se ha ido convirtiendo en másters en feminismo, inclusive puede ser decolonial, puede ser feminismo, transfeminismo, másters carísimos. Además, máster postgradual.
cosa que la propia población trans no podría acceder a esos másters. Ese fenómeno, que es muy fuerte en el norte, donde de todas maneras hay muchísimo subsidio para las y les estudiantes, en el sur se ha reproducido. Aquí existe un supuesto máster en feminismo que te cuesta $5,000. Que ese costo es una forma de exclusión decantada. Por otro lado, el otro fenómeno de la pedagogía feminista entre comillas, de la tecnocracia de género es gastar una cantidad muy importante de recursos en talleres que se dictan a las llamadas mujeres de base, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, campesinas inclusive, jóvenes populares, habitantes de los barrios, que asisten gratuitamente a talleres, pero que tampoco es gratis. ¿En qué sentido no es gratis? Se gasta un dinero que llega a nombre de las mujeres, en este caso bolivianas, a nombre de la pobreza. Se realizan esos talleres en hoteles de 5 estrellas, con una comida que ya es tan abundante que no te la puedes embutir, salvo que te la metas en el bolsillo para mañana y pasado. Y se puede llegar a gastar en uno de esos talleres insufribles, además muy malos, que ¿qué vas a aprender en una mañana? Lo que nosotras gastamos en todo el mes. Y luego la otra pedagogía feminista que no me gusta nada es la pedagogía que yo llamaría de las vacas sagradas, y que no lo digo porque yo estaba en un montón de foros supuestamente ocupando el lugar de vaca sagrada. Es decir, invitas 3, 4 pensadoras que no sabes muy bien por qué se las ha invitado a ellas y no a otras. Cualquier invitación de 3, 4 es la exclusión de 44, y entonces el público tiene que pelearse por asistir y aplaudir. O sea, el único papel es aplaudir. Sea Angela Davis, Judith Butler, el propio Paul Preciado, figuras que queremos, no es que no son personas, o la Rita Segato, no son personas que no apreciamos enormemente, sí. Y que sabemos que la pedagogía de esas personas sería otra, pero es el gran podio, es la gran conferencia, te pegas por entrar y te sales. Sí, sin debate posible. Y creo que hay una cosa más. No, pero además sin intercambio. Sin intercambio, o sea, esos mismos personajes, yo creo que también se van con las manos vacías al hotel. Exacto, porque no hay diálogo posible, no hay intercambio, no hay debate, no hay discusión, ni siquiera antagonismo, ¿no? Es como una circulación de bustos parlantes, ¿no? Que van al evento de turno, y es imposible establecer ni siquiera un mínimo contacto con las asistentes. Y hay otra cosa más, María, que tú no has señalado y que creo que también es importante señalar, incluso de todas estas autoras o vacas sagradas, como las has llamado, que las amamos, que las leemos, que aprendemos de todas ellas. Y que otras veces ocupamos el lugar de vacas sagradas. Y entonces yo por lo menos intento pararme, bajar donde el público, claro, un poco hacer un poco de desorden para que la gente para desformalizar todo eso, ¿no? Para quitarle, para desnudar esos salones y sacarles el terno y romperles la corbata. Claro, pero yo también me iba a referir a una cosa que tú no has señalado, que tiene que ver con el elitismo que hemos adquirido dentro del feminismo. Yo la primera me cuestiono, porque el mundo de la filosofía es lo más elitista a la hora de escribir, lo más cerrado, lo más esotérico, ¿no? Y es como si tú no te aprendes el lenguaje de Butler, ¿cómo vas a entender lo que te está diciendo, ¿no? Y no se trata de simplificar ni decir, bueno, es que hay compañeras que no van a poder leer o entender lo que es el performativo, pero creo que también tenemos que hacer un serio ejercicio, bueno, de autocrítica, aquellas que escribimos o que trabajamos en el feminismo más teórico, de cómo construimos esos textos, ¿no? Es que el problema, yo no lo veo ahí, porque y finalmente, por ejemplo, si lees a Paul prácticamente está hablando contigo, y te está hablando al oído, una cosa preciosa. Pero la propia Butler, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vas a decir performatividad? A ver, en sencillito, performatividad es performatividad. Entonces, el problema es la inscripción
de todos esos pensamientos dentro de un gran panorama filosófico que el público no conoce. Claro. Que la estudiante no conoce. Sí. Entonces, si te hablan de estructuralismo, postestructuralismo, referencias a Foucault, no sé qué más, y no conoces porque no has tenido acceso a conocer, no porque eres ignorante. Exacto. Porque ignorar es otra cosa. Entonces, ahí es donde tu interpretación de ese pensamiento falla. Y es eso justamente lo que está introduciendo Carolina. Es decir, a ver, cuando hablamos, ¿dónde se inscribe Butler? Bueno, porque se inscribe en un fenómeno filosófico. No es una autora, se inscribe en un fenómeno filosófico. Yo inscribo también mi pensamiento en un fenómeno filosófico. Si no, como que queda suelto ahí en una esquina, y eso no es así. Y nosotras hemos recurrido más bien a una pedagogía anarquista. La pedagogía anarquista nace en la escuela de Barbiana, que es la colaboración mutua, la horizontalidad y que el conocimiento no es jerárquico. Entonces, que todos, todas y todes somos portadores y portadoras de un conocimiento que tenemos que ser capaces de validarlo y establecer nexos de colaboración entre lo que sabemos y no sabemos. Y eso genera un intercambio muy rico. Entonces hemos recurrido a una pedagogía anarquista que sí que existe. Y se llama, no me gusta para mí nada el nombre, porque se llama aula vertical. que debería llamarse horizontal. Aquí estamos, ¿no? Como Silvia Plath. Esto es una aula horizontal que en pedagogía técnica se llama vertical, porque diferentes niveles los pones en un mismo lugar. Bueno, desde el punto de vista pedagógico. Ahora, María, ¿me dejas contarte? Sí, por favor. Sí, hablando de esto del aula vertical o del horizontal, ayer tuve una experiencia en clase que fue maravillosa. Te voy a contar una pequeña anécdota que le pasó a Spivak, ¿no? La gran teórica de lo postcolonial. Esa también vino a Bolivia. Sí. Y estaba monopolizada por la Silvia Rivera. Dio una conferencia y desapareció, no te podías ni acercar. La policía te impedía acercarte. Madre mía. Bueno, el caso de María Galindo, ¿no? Bueno, hay una autora vietnamita, que ahora me vas a disculpar que no recuerdo su nombre, pero que escribió un artículo maravilloso, porque al parecer un grupo de compañeras vietnamitas invitan hace unos años a Spivak a que dé una conferencia, era un taller, no una conferencia, en un grupo, en una colectiva feminista vietnamita. Al parecer Spivak llegó, como tú decías, dio su conferencia y en la conferencia, no era una conferencia como tal, la esperaban un montón de mujeres sentadas en el suelo en forma circular, y cuando Spivak empezó a hablar, las mujeres no paraban de hablar, de reírse, algunas tejían y otras estaban comiendo. Al parecer Spivak, como buena diva del feminismo postcolonial, se levantó y se fue, muy ofendida. Y una de las compañeras, antes de que ella se fuera, la agarró por el brazo y le dijo: es que no has entendido que para las mujeres vietnamitas nosotras hacemos los talleres así, riéndonos, comiendo y hablando. No queríamos sentadas en el piso. Y sentadas en el piso. Entonces no queríamos escucharte una conferencia, queríamos que participaras con nosotras. Fíjate lo sintomático que una autora que habla de si el subalterno puede hablar, si la subalterna puede o no puede hablar, se ofendiera por una cosa así. Bueno, mira, pero hay leyendas negras sobre todo los intelectuales y las intelectuales. Yo no creo que con la inteligencia que tiene Spivak y la agudeza y además categorías lindas, no entendiera eso. Bueno, al parecer esto no es leyenda negra porque, está reportado, pero lo que te quería contar al margen de la historia de Spivak, que yo la conté ayer en clase, y sabes que las compañeras aymara se empezaron a reír muchísimo y lo entendieron perfectamente. Y claro, yo las miré y les dije: ¿ustedes lo entienden? ¿No? Y me dijeron: sí, es que nosotras nos sentimos identificadas con esas compañeras vietnamitas, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, nosotras, y hay que agradecerle a la rectora,
Porque la rectora, por ejemplo, las universidades ponen requisitos sobre maestros y maestras, docentes, como le llaman. Nosotras ponemos el requisito de que sea una pensadora, un pensadore con calidad doctoral, académica, pero también con horizontalidad, dispuesta a compartir el conocimiento en horizontalidad. Pero las universidades ponen también requisitos al alumnado. Tú tienes que tener tal título para un posgrado, que sería esto, porque es un diplomado post-licenciatura, tienes que tener tal grado o tal otro. Y nosotras, la universidad nos ha entendido, nos ha aceptado, nos ha aguantado, que nosotras pues hagamos una comisión de selección. Esto no es mis amiguitos, mis amiguitas, sino hacer una selección de mezclar además universos sociales. Están personas que se autoidentifican como indígenas, personas que no se autoidentifican como indígenas, personas trans, personas discas, que son las eternas excluidas. Nosotras tenemos alianzas de largo aliento, personas de diferentes tipos de asociaciones. No es lo mismo luchar por la salud que luchar contra la violencia machista, pero son dos luchas donde una y otra no son mejores. Carolina, a ver si nos entienden, ¿para qué sirve la teoría? Bueno, la teoría yo creo, afirmo más que creo, es una herramienta sumamente potente que nos permite comprender el mundo. He dicho es una herramienta, no es la única herramienta, porque evidentemente hay múltiples herramientas que nos permiten comprender ese mundo, ¿no? Pero la teoría nos otorga una serie. Bueno, a mí me gusta pensar que son como cajitas, los conceptos, ¿no? Los conceptos, las epistemes, es decir, la manera de ver el mundo, que nos ayudan, por ejemplo, a comprender situaciones que a veces pueden ser sumamente cotidianas y que no las terminamos de entender. Te pongo un simple ejemplo. Ayer, cuando estábamos un poco desgranando ese concepto tan complejo como puede ser el de patriarcado y que tiene tantas miradas y tantas teóricas, ¿no?, que han reflexionado sobre ese concepto, yo me referí y miré a los compañeros hombres que están en la sala, porque hay muchos alumnos hombres. ¿Cuántos dirías muchos? Bueno, en comparación con los otros diplomados ha ido creciendo, ¿no?, el número de hombres, y creo, no sé si habrá un total de 10 compañeros, más o menos, y están muy atentos, siguen todas las clases, y les puse el ejemplo de cómo el patriarcado también es una disciplina afectiva, emocional, ¿no? Y en ese sentido, cómo afecta a cómo han sido los hombres educados en torno a las emociones. Y les dije, los miré, los increpé y les dije que cuántas veces sus mamás o sus papás no les habían prohibido llorar cuando eran niños, ¿no? Como el patriarcado se va gestando también como un sistema de opresión emocional. Y lo comprendieron perfectamente y todos les vi en la cara que se reconocían ahí. Entonces yo les dije, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el mecanismo que se da entre cuando uno reprime sus emociones durante mucho tiempo, cuando reprimimos la ira, cuando reprimimos la tristeza? ¿Cuál es el siguiente paso a eso? Y fue casi unánime que respondieron todos, la violencia. O sea, se vieron muy identificados ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la teoría es una gran herramienta también para interpretar hasta nuestra vida cotidiana, ¿no? Por eso es tan necesaria. No es la única, evidentemente, tenemos muchísimas herramientas, y puede que una persona no se cruce con la teoría o con la alta teoría, lo que se llama alta teoría, quizás nunca en su vida, y eso no significa que no comprenda el mundo que la rodea, pero evidentemente, cruzarte con la teoría, quizás lo digo como filósofa y porque amo la teoría, creo que también te cambia la vida, ¿no? Totalmente, te lleva a un plano, es decir, te saca de este plano inmediato
de las urgencias en las que vivimos así sumergidos, especialmente en sociedades donde la subsistencia está en juego. Y te permite mirar las cosas con una distancia, con una diferente posibilidad. Y es eso lo que queremos crear en este diplomado. Carolina, venir hasta Bolivia suponen, ya no sé si 12 horas de vuelo. Es un vuelo muy cansador. En este caso en La Paz, además te digieres la altura, que es muy dura, el cuerpo va reaccionando con mucho tiempo. Das 3 horas de clase diarias. Diarias, sí. Entrevistas, actividades públicas. Vamos a presentar el libro de Carolina, que es un libro precioso. Su último, porque además esta escritora tiene varios libros. ¿Por qué vienes? No es que te da flojera decir, pucha, no, ya he ido, ya conozco, ya he cumplido. No. Y me gustaría venir muchas veces más. Gracias por la pregunta, María. Vengo porque a mí estos diplomados también me han descentrado mucho de mi propio anclaje teórico, de mi propio anclaje filosófico. He aprendido muchísimo en estos diplomados. He aprendido también a enseñar, he aprendido a escuchar. Me gusta mucho. Es una experiencia educativa que no he tenido en ninguna otra universidad, y he dado clases en muchas universidades europeas, en universidades españolas, en universidades francesas, en universidades italianas, incluso en universidades de mi país, Argentina, que es un país altamente colonial en su forma de entender las universidades. Bueno, la UBA, ¿no? ¿Por qué crees que no se da? ¿Por qué no toman acción algunas feministas y en lugar de organizar las jornadas carísimas, porque siempre te cuesta, nosotras, yo quiero que ustedes sepan, se paga pasajes, se paga honorarios, se paga becas, se paga alimentación. El otro día un periodista me decía, yo estoy dispuesto a ir a los hoteles. Las profesoras se alojan en la Virgen de los Deseos, a la única que le hacemos una excepción es a Rita Segato, porque ha viajado todo el año y probablemente está cansadita. La alojamos en un hotel de 5 estrellas, pero después nuestra casa es confortable, obviamente condiciones, digamos, mínimas, pero aceptables. ¿Por qué vienes? ¿No te cansas? ¿Por qué otras? La pregunta era otra. ¿Por qué otros movimientos no se toman la molestia de agarrar el subsidio que agarran? Porque este diplomado está subvencionado, hay que decir. Nosotras tenemos muchas políticas autogestionarias, pero el diplomado no es autogestionario. El diplomado es un dinero que nosotras hemos accedido para esto y que se gasta al 100% en esto. No es el disfraz para que la María Galindo infle su ego y sea el centro y tenga jabonando 4 semanas a la masa de estudiantes que me tengan que escuchar. Eso no es el diplomado. Son más de 10 docentes. La idea, y no todas piensan igual, no todos, o sea, es un cruce muy plural de visiones sobre lo que queremos hacer. Entonces, ¿por qué crees que no se ha dado este fenómeno? ¿Qué tenemos nosotras que en realidad no tenemos nada de extraordinario? Bueno, yo creo, María, sinceramente, que la academia es una institución altamente fagotizadora de luchas, y ahí desde los movimientos feministas nos tenemos que hacer una seria autocrítica de por qué queremos ese reconocimiento académico, en el sentido de que la jornada de turno, el seminario de turno o el congreso de turno tiene que pasar por el aro de todos esos requisitos, más que requisitos, diría una liturgia académica, ¿no? Una liturgia académica que sigue siendo radicalmente patriarcal y radicalmente elitista. Y
Y creo que hay también una cuestión de no haber sabido, tú decías, las pedagogías feministas no sirven un carajo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que las pedagogías feministas efectivamente han seguido reproduciendo los mismos esquemas elitistas de la propia universidad. Les ha valido, les vale. Y se los digo en su cara, es que carajo. En Argentina, en España, en X o J, les vale un carajo cómo las compañeras, les compañeres, logran construir sus feminismos. Porque no le están ofreciendo a la gente formación. No. Y cuando ofrecen formación, es una formación paupérrima, o sea que da risa de mal. Pero no solo eso, María, sino que lo que han hecho es crear monopolios del conocimiento. Claro, o sea, andate a un máster, endeúdate. Por supuesto, y además es la persona de referencia de turno que de repente tú quieres estudiar pensamiento postcolonial, te tienes que ir a los grandes centros del norte global, a Duke, a la Universidad de California. No, gracias. Claro. No, gracias. Exacto. Para que te den clase las vacas sagradas del pensamiento decolonial, postcolonial, te gastes una millonada. Pero entonces, ¿hasta qué punto movimientos que parten de una lucha emancipadora han claudicado ante una institución claramente... no, pero ante su propio conocimiento. Apolítica también. Porque si no entra una chica de 20 años en Madrid a una hermosa librería y no sabe qué comprarse. Porque no sabes, o sea... Y en Bolivia, pues la tal librería no hay. Y La Plata no hay. Entonces nosotras sacamos fotocopias y se llama Zona Pirata. Es que todas estas cosas que son lo prosaico del conocimiento, cómo accedes al texto, cómo entiendes el texto, son preguntas que nos tenemos que hacer cuando no piensas desde la élite, de quienes siempre tendrán el texto, siempre tendrán el acceso a la vaca sagrada y sabrán, o sea, las compañeras ayer han debido escuchar muchos de los nombres que has barajado por primera vez. Sí. Pero no solo eso, no es solo el acceso a la vaca sagrada. A mí lo que me preocupa es que políticamente esa vaca sagrada se está apropiando de teorías y de luchas sociales que son luchas emancipadoras, que son luchas transformadoras y que de repente se neutralizan en un máster de pensamiento feminista. Claro. Toda la política, o sea, toda la potencia de esa lucha queda reducida a un paper, a un congreso. ¿Dónde está lo político de esa lucha? Entonces nos tenemos que preguntar, porque para mí es algo muy peligroso. Es totalmente, bueno, claro, nosotras lo venimos resolviendo y te diré, Carolina, que no ha sido fácil tampoco acceder a la subvención, es decir, que lo entiendan. Claro. Que lo entiendan. ¿Cómo es posible que desde un país con tanta hambre, como es Bolivia, porque en Bolivia hay hambre, en Bolivia, bueno, tú veías al grupo, ¿quién no tiene trabajo? Y el 80% levantaron la mano. Sí. Y algunas compañeras con cierta vergüenza. Es que te duele. Mujeres brillantes, personas brillantes. Te duele que una compañera trans que es brillante, la conozco, diga, bueno, apenas he sacado el bachillerato y esa es la primera aula universitaria que estoy pisando. Y está en primera fila. Las exclusiones se pagan. Porque luego vienen los fascismos a señalar y la gente dice, sí, es cierto, sí, yo no sé nada, feminismo es esa mierda. No, pues. Exacto. No, entonces, por favor, claro. hay unas responsabilidades con el conocimiento muy grandes. Muy grandes. Hay que deselitizar el conocimiento feminista. Y no la banalidad de 4 cositas, sino a profundidad. Sí, no. Además, esa disociación, ¿no? Esa fragmentación que hay entre los textos que se leen, que se trabajan, o en los nombres de los congresos, de los másteres que se están ofreciendo, y de repente, sabes que hay un vaciamiento político que, como decías, María, estamos haciendo el juego realmente a los fascismos, si caemos en eso. Claro,
¿Cómo perciben en ese sentido? ¿Tú has tenido la intención, el deseo de difundir, por ejemplo, en tu sede, que es Madrid, lo que estamos haciendo aquí, lo que representan estos diplomados, o no lo has hecho? Y si lo has hecho, ¿qué percepciones has podido? Bueno, yo los diplomados siempre que voy allá intento visibilizarlos, incluso, como bien sabes, María, intento visibilizarlos en prensa, escrito de los 2 últimos diplomados, he hecho una pequeña crónica, ¿no?, para que se conozca desde allá lo que están haciendo ustedes acá. También en mi universidad siempre estoy recalcando, bueno, los pongo como ejemplo. Y tanto es así que en este diplomado han venido 2 alumnas mías. A ver, contanos, ¿cómo lo has logrado? Son 2 alumnas, es verdad que una de ellas es colombiana y otra es brasileña, o sea, son alumnas que son migrantes en España, pero son 2 alumnas que están haciendo 2 tesis brillantes. Yo veía a una de tus alumnas un poco llorosa el día de la inauguración, sí, pero llorosa de emoción. Me lo dijo. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Sí. Se echó a llorar de la emoción. Estaba sumamente emocionada. Y casi me traigo otras 2 más. Una compañera y querida amiga trans que está pasando por un momento muy difícil, pero al final no pudo venir. Pero quiero decirte esto, ¿no? Sobre la difusión, por pincharte. Yo estuve en unas jornadas en la Complutense y me agarró así del brazo, sorpresivamente, una mujer que me dijo, soy profesora de la Complutense. Qué bien. No puedo decirte ni quién era, porque además andábamos tanta gente. Bueno, y me dijo, Carolina es mi amiga, y claro, inmediatamente una sonrisa. Y me ha contado del diplomado que hacen ustedes, pero la intención de la profe era, oigan, invítenme a mí también. Era, oye, nos hace falta eso en la Complutense también. Exacto. Entonces era yo sentí, bueno, la traté bien, no le dije nada, pero entendí que entendió las cosas al revés. Sí. Totalmente, puede ser, no sé quién sería, pero puede ser. Exacto, o sea, yo creo, yo me he dedicado a hablar de este diplomado por todos lados, a los 4 vientos, a mis alumnas para que vengan, ojalá se animen más a postular, ¿no? Y a mis colegas, pero es verdad que siempre está ese punto de quiero ir o como alumna, como oyente o como invitada, ¿no? Y falta la red, al menos yo no la tengo, María, para construir algo similar ahí. Claro. La academia, perdona que te interrumpa, pero es verdad que la academia en general, las universidades, pero concretamente en Europa y en España, que es el caso que yo más conozco, es un lugar muy frío, muy solitario, muy competitivo y muy hostil. Y yo les diré que esto que uno dice, bueno, en Madrid, no sé qué, en Bolivia también hay formas de exclusión. Tenemos varias docentes bolivianas, pero por ejemplo una de ellas, que es Sarela Paz, que es una investigadora, antropóloga, tú no accedes, y es una docente magnífica, ¿no? Pero tú no accedes a una clase con ella si no estás en el doctorado. Claro. Y no llegas al doctorado, obviamente, o sea, es que no llegas allí. Entonces, la primera versión, yo sé que hubieron gestiones con esa vez era vicerrectora, para que se impida que se haga el diplomado en la universidad, porque nosotras estamos afectando. Aquí también se pretende elitizar el conocimiento, se lo ha hecho. Aquí también se ha mercantilizado los posgrados. Claro. Y bueno, a mí me parece el doble de indignante porque la situación económica aquí es muy grave. Entonces, cuando tú elitizas, te quedas con 4. Por supuesto. No, con 8. Sí. Bueno, no, pero como que tienen así, alumnos contaditos. O sea, tienen que rogarle a la gente para que 20 se inscriban y nosotras recibimos 900 solicitudes. Es increíble. Y la Alejandra dice, me siguen llegando. Bueno, también hay gente desubicada, ¿no? Pero que siempre postula a posteriori, ¿no? Claro, pero es que un diplomado como este es altamente, no solo
desobediente con la academia, sino peligroso, porque efectivamente las universidades no dejan de ser un negocio, ¿no? Y un lugar claramente neoliberal, donde las propias universidades se están autofinanciando con esos títulos universitarios. Y claro, si planteamos otro tipo de enseñanza, donde la financiación va pero para otras cuestiones y no para elitizar ese conocimiento, ya estamos ahí generando una disrupción muy grande con lo que es el propio sistema económico de cómo funciona la academia por dentro, ¿no? Yo quiero agradecerte por venir con esa alegría siempre. Una profesora muy horizontal que ayuda muchísimo a que la primera semana las participantes tomen confianza, suelten el cuerpo, ocupen el lugar y se sientan reconocidos, reconocidas y reconocides y respetados. Eso logra Carolina así, o sea, es que así. Y también te agradezco, veo mucho el chat, que estás compartiendo textos enteros maravillosos, el libro entero, y lo manda Carolina, y entonces tenemos acceso a libros que no se encuentran en La Paz. Los libros son un instrumento importante y leer es una cosa muy importante. Entonces, gracias Carolina, y te deseo un lindo retorno a tu país. María, ¿puedo responderte la pregunta de por qué vengo? Ya, claro. Para finalizar esta hermosa entrevista. Vengo por la mirada de las alumnas y de los alumnos. Vengo porque cuando nunca he tenido la experiencia, jamás he tenido la experiencia de esas miradas ávidas de conocimiento, ávidas de teoría. Ayer les decía, están ojipláticas, porque eran así, tomando notas. Y vengo porque después de cada clase me aplauden. Oh, y ayer yo la fui a recoger para invitarla a cenar y saliendo de nuevo aplauso. Ese cariño, esta sí es una sociedad llena de ternura, llena de cariño. Y bueno, voy a hacer entrevistas con todas las profesoras. Tenemos un maestro esta vez, para que ustedes dimensionen. Nosotras no estamos haciendo esto para vanagloriarnos, nada que ver. Es más, hemos accedido a tantos docentes que yo voy a dar una clase. ¿Por qué? Porque hemos tenido que ir reduciendo clases. Y yo le decía a la Alejandra, bueno, si hay que reducir a alguien, redúzcanme a mí. Y redúzcanme. No, pero la gente quiere escucharte. Bueno, pues la gente puede escucharme en Bolivia 800 veces. Basta que prendan la radio. Pero si me invitan a dar clases o a dar un seminario, yo siempre acepto. Entonces, se trata de aprovechar. Porque además el conocimiento también es internacional y es súper útil. Alguien que viene de otro lugar viene con una frescura y unos aires que aquí no tienes. Y no es por sentimiento de inferioridad, sino porque el conocimiento hay que revolverlo como se revuelve una mermelada.